Bienvenidos, esta es una nueva edición de Voz y Voto. Hola Flor. Hola Fede, ¿cómo estás? Hoy estamos solos. Sí, nos falta tenemos Julián. una baja importante. Así que bueno, le mandamos un saludo Sí. y esperemos que la semana que viene ya esté con nosotros. Sí, ya se va a incorporar rápido. Exactamente. Hoy vamos a estar hablando de la Convención Nacional del Radicalismo, qué pasó en Buenos Aires y su incidencia en Córdoba, qué puede pasar de ahora en más aquí en la provincia. Exactamente, y siguiendo con la agenda, hoy Córdoba fue sede de la cumbre de Alternativa Federal, sus 4 referentes confluyeron y tomaron decisiones. Justamente sobre eso, bueno, vos dialogaste con uno de los protagonistas, con el gobernador Urtubey, y además vamos a analizar qué dejó esta reunión en nuestra mesa de editores. Y también una nota muy especial, a 50 años del Cordobazo, se cumplen mañana. Vamos a estar recordando el hecho histórico a partir de una nota sobre las imágenes que dejó aquel día histórico para todo el país. Un testimonio muy interesante. Exactamente. Estos son los temas, esto es Voz y Voto. El lunes en Buenos Aires se realizó la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahí estuvimos con nuestro corresponsal Leandro Boyer, hizo las notas con algunos de los referentes del radicalismo que hablaron, por un lado, del acuerdo al que se arribó para seguir en Cambiemos y también sobre lo que viene en Córdoba, lo que le toca a la provincia de cara a las elecciones presidenciales. Vemos las notas. La política está muy dinámica, al igual que nuestra economía, ¿no? Entonces debemos ser lo suficientemente flexibles para que a partir de una delegación a quienes son palabra autorizada, los gobernadores, el vicegobernador de Buenos Aires, dirigentes de distintos sectores del radicalismo puedan tantear esta posibilidad. Lo que nosotros no podemos negar a nuestros correligionarios es que si quieren participar en las primarias, que participen. En lo que se fijan son estrategias electorales. Después cada partido tiene derecho a proponer su candidato, nosotros tenemos el derecho de adherir o no adherir o de presentar nuestro propio candidato. Hay provincias como la de Córdoba donde cambió drásticamente el mapa del radicalismo y de Cambiemos fundamentalmente. ¿Cómo se va a trabajar en esos territorios de cara a la nacional? Bueno, usted verá que los resultados no han sido halagüeños en muchas provincias, inclusive en algunos municipios. Y esto es justamente lo que tenemos que tratar de procurar, una nueva estrategia electoral. Habrá que volverse a juntar con todos los correligionarios de Córdoba, cicatrizar las heridas y trabajar en forma conjunta conforme a la nueva estrategia de nuestro partido. ¿Estas búsquedas apuntan más a lo que es alternativa federal o hay radicales que están descontentos y hay que volver a buscarlos? A ver, los radicales son radicales y están dentro del partido, obviamente. Esto significa la posibilidad de buscar otras fuerzas políticas que compartan los mismos postulados en materia republicana, en materia de libertades, en materia de desarrollo. El país está en una situación difícil y necesita el concurso de muchos. Es necesario tratar de construir fuerzas políticas muy potentes, con mayorías parlamentarias. Resuelto el dilema de la continuidad de Cambiemos, del radicalismo en Cambiemos, ¿qué otras cuestiones va a tener que priorizar el radicalismo en esta campaña? No, yo lo que creo que resuelto mayoritariamente eso, lo que hay que darle es un nivel de institucionalidad previsible y de funcionamiento a la coalición, que hasta ahora no lo ha tenido en esos términos. Eso le va a dar fortaleza, la va a hacer más sustentable, más previsible. Después creo que tenemos que hacer un acuerdo programático, que es lo que le vamos a proponer a los argentinos. Y en cuarto lugar, obviamente, estar abierto a quien quiera compartir un programa o pueda convocarse a darle una mayor base de sustentabilidad a lo que nosotros entendemos como filosofía en un momento muy difícil del país. Y creo que el radicalismo va a jugar un rol central ahí, tiene que jugarlo,
y también abogo porque demos un salto cualitativo hacia una coalición de gobierno y no solamente electoral. Córdoba dio un puntapié importante para que Macri llegue al poder. ¿Cómo se va a estar trabajando teniendo en cuenta la situación de las recientes elecciones? Y yo creo que hay que tener generosidad. Nosotros venimos de una crisis que no se pudo resolver, pero bueno, ahora hay una elección presidencial y esperamos que los cordobeses acompañen en el contexto en que se vive el país, pero que acompañen a Cambiemos, ¿no? Yo no sé si a octubre llegaremos a ampliar las bases electorales de Cambiemos respecto de la participación o no de eventuales socios. Lo que sí estoy seguro es que el próximo gobierno, independientemente de haber contado con un acuerdo electoral previo o no, sí sin dudas va a tener que ampliar las bases de su gobierno, ¿no? Incorporando, llamando y convocando a otros sectores políticos. No, yo creo que durante décadas el problema argentino ha sido el enfrentamiento entre el populismo y los sectores republicanos, y creo que el populismo ha hecho mucho daño, y me parece que hoy también la opción es populismo u otra cosa, u una alternativa. Y el radicalismo ha sido siempre la alternativa al populismo. Me parece que además ahora no es tiempo para improvisar. Faltan 26 días para la presentación de las listas, y creo que lo que tiene que hacer el radicalismo cuando se habla de expandir, de ampliar Cambiemos, es ampliarlo con sus propios fuerzas, con sus propios sectores, con sus propias ideas. Creo que el radicalismo se queja de que el actual gobierno no le ha dado espacio. Yo creo que los espacios en política se ganan con fuerza, se ganan con convicción, se ganan con propuestas, y eso es lo que creo que debemos hacer en el próximo gobierno. Yo creo que la fragmentación de la oposición permite que el populismo vuelva al poder, y yo que estoy en contra de eso. ¿Qué otras discusiones tendría que impulsar el partido en la mesa de la coalición de gobierno? Y fundamentalmente, ¿qué conversación con la mesa chica del gobierno? Creo que el radicalismo tiene que entender, la economía también se enferma y también tiene enfermedades distintas que no pueden tener siempre la misma medida. Por eso no se puede ser keynesiano todo el tiempo o monetarista todo el tiempo. Primero hay que entender eso y después ver cómo en el momento se puede impulsar el desarrollo económico y la redistribución de ingresos, que no es una cosa ilimitada, pero esa tiene que ser la función del radicalismo en el gobierno. Y escuchábamos a muchos referentes del radicalismo después de un día histórico de alguna manera para el partido, donde se definió que va a seguir formando parte de Cambiemos. Y para hablar de la pata cordobesa, de lo que va a pasar de ahora en más, estamos con Miguel Nicolás, Javier Vicellares, gracias por venir. Un gusto. Gracias por la invitación. Escuchábamos a Julio Cobos al final hablando de Córdoba. Inevitablemente tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en la provincia después de las elecciones de la división y lo que viene, que son las presidenciales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ya se están curando las heridas en Córdoba? Se va a trabajar para eso, no hay duda. Yo creo que, mira, yo participé de la convención ayer, he ido a varias, debe ser una de las convenciones nacionales del radicalismo más importantes, porque no solamente se ratificó el acuerdo, la alianza de Cambiemos, sino del 2015, sino que se amplió el tema para un gobierno nuevo que es el que viene. El radicalismo ha fijado severas posiciones a los efectos de ratificar el tema. No solamente una alianza electoral, sino una coalición de gobierno, en donde se ha conformado una comisión de acción política para conversar con los de adentro y también con los de afuera que se quieren sumar a este proyecto. Y acá en Córdoba, no tengan dudas que sufrimos, y acá hay que, los que estuvimos en eso, tenemos que asumir las responsabilidades de los errores políticos que se cometieron aquí en Córdoba. Mira, fraguó la ley electoral Schiaretti para tratar de dividir la oposición, y por primera vez en la historia hubo 14 candidatos a gobernador en esta provincia de Córdoba, pagados por el pueblo de Córdoba, porque esa fue la ley que hizo Schiaretti, para, como estaba el cambio que la gente quería, trató de dividir el frente lo más que pudo, y nosotros lo hicimos gratis. Y quiere decir que hay errores de conducción, no hay ninguna duda de eso. ¿Coincidís, Javier?
Sí, sin duda que ha habido errores. Si se hicieron todos los esfuerzos para unificar posiciones acá en Córdoba, fallaron. Pero lo que me parece que tiene que quedar claro es que, o el análisis a hacer es, las elecciones nacionales van a ser un concepto totalmente diferente de lo que ha sido en cada provincia. Y el radicalismo, una vez más, me parece que ha estado a la altura de las circunstancias, como en el 2015 en Gualeguaychú, bien lo decía el legislador Nicolás, con algunos agregados. Ya no solamente se plantea vamos a acompañar la coalición electoral en función de derrotar al populismo, en este caso al kirchnerismo, sino que queremos tener una participación más activa en lo que son decisiones de políticas públicas. Y en ese sentido hay una posición bastante firme. La Comisión de Acción Política son los gobernadores que tienen el radicalismo, algunos otros miembros, los miembros del Comité Nacional, y me parece que eso es lo que hay que hacer valer. Porque aparte creo que la coyuntura no es fácil. Desconocer que la realidad actual, económica, social, es complicada, es no ver la realidad. Y en ese sentido creo que el radicalismo, en vez de buscar un atajo o buscar una puerta de salida, lo que hizo fue ratificar que acompaña a Cambiemos, ratificar la alianza que se propuso en el 2015 y ratificar fundamentalmente que volver para atrás nos va a hacer involucionar como país en forma importante y que queremos mirar hacia adelante. ¿Es Macri el candidato? Bueno, me parece que Macri es el candidato que está proponiendo hoy por hoy Cambiemos. El radicalismo, por lo que escuchaba, bueno, el legislador lo podrá decir mejor, ha planteado la posibilidad de que se dirima o no en una PASO, pero resulta también difícil, hay que decirlo con mucha claridad, plantear una PASO a un presidente que es candidato a presidente. Claro, ¿no? Una especie de interna con el Me parece presidente. un tema difícil. Creo que lo que hay que hacer, sí, sin lugar a dudas, es acompañar programáticamente, como también lo escuché, y bueno, y poner a disposición lo que siempre hemos hecho como radicales, los mejores hombres. Claro. En Córdoba, no queda ninguna duda. Hay que ver cómo sanamos todas las heridas que haya, cómo se cicatrizan y cómo le mostramos a la sociedad cordobesa que este traspié que tuvimos podemos rápidamente recomponernos. Ambos decían que se cometieron varios errores. Si tuvieran que mencionar cuál fue el error más importante que llevó a Cambiemos a dividirse en Córdoba, ¿cuál sería? No encontrar la unidad tan deseada, no solamente porque un dirigente tiene que interpretar la voluntad de su dirigido. Todos los dirigidos de Cambiemos buscaban la unidad. Yo no lo entiendo. ¿Todos? La mayoría. Lo que pasó que hubo algunos dirigentes, y esto hay que quedar bien claro, que no me pregunte por apetencias personales, diferencias egoístas. Póngale el epíteto que quiera. No lo encontraron. Y eso se vio reflejado en los resultados electorales. Hablabas de apetencias personales. No hay duda. Primó sobre la unidad, ¿eso se va a tener que dejar de lado ahora si se piensa en una unidad? Porque Córdoba es fundamental para Cambiemos, ¿no? Lo fue en el 2015 para Macri y todo hace suponer que volverá a serlo ahora en el 2019. Yo interpreto lo siguiente. Vos fíjate que el debate de las últimas horas ha sido, sí, Alternativa Federal, que es la tercera fuerza política que va a tener, compitiendo en forma fuerte, digamos, en la elección presidencial, hacía pasos o no hacía pasos. Y se ratifica que va a haber paso entre sus candidatos, digo, para que quede claro, Massa, Urtubey, Pichetto, creo que Tumini, no se sabe si Labaña está o no está, digo, en ese esquema de paso, indudablemente tendrán sus diferentes listas compitiendo, por eso toda esta alquimia electoral que se produce en la provincia de Buenos Aires. Si esa es una solución para las posiciones políticas que hay en Córdoba, podría ser una solución, que es lo que creo que debe primar el diálogo, fundamentalmente. Indudablemente que lo ideal sería que el diálogo prime y que podamos unificar posiciones. Pero las pasos existen para eso, digo, para que no volvamos a caer en errores. No existen provincialmente, que fue el debate que tuvimos y que no pudimos avanzar como radicalismo. Hubiera solucionado porque hubiera solucionado muchísimos problemas, pero bueno, lamentablemente en eso el peronismo tiene la habilidad de poder modificar el código electoral para modificar fechas, pero no para instrumentar mecanismos de democracia directa como es una paso provincial, por ejemplo, ¿no? Y sigo con el tema de las apetencias personales. ¿Quién tiene que ahora dar el primer paso para reunificar el partido acá? Porque el Partido Radical mostró en la convención ayer que funciona orgánicamente, que se muestra como un partido que respeta sus propias normas. En Córdoba, ¿quién tiene que dar ese paso? ¿El mismo partido, las autoridades o los candidatos que dividieron a Cambiemos? ¿Para qué lado el paso? Si es para adelante, lo tendrán que dar algunos. Para y si es para atrás, imagino, algunos también lo tendrán que dar. Para atrás. Esto quiero que se entienda bien para qué lado se puede dar el paso. Se puede dar para adelante y lo tendrán que dar algunos. Y para atrás, algunos otros. Yo creo que los responsables, incluirme, sí, habrá que dar el paso para atrás. Y algunos otros, que no han sido incluidos, que han sido por ese disenso que hubo, excluidos, y tendrán que dar el paso para adelante. Todo depende para cuándo se dé el paso, ¿no?
Esto quiero ser claro. Sobre el tema de dar el paso para atrás, tiene que ver también con una derrota muy dura a nivel de provincia, la más dura de la historia del radicalismo en Córdoba, ¿no es cierto? Ahí hay responsables con nombre y apellido. El resultado electoral fue claramente adverso, digo, no solamente en lo provincial, también en municipios. El esquema de legisladores departamentales, digo, el resultado es adverso por donde uno lo quiere ver. El lado positivo puede ser que se intentó visualizar determinados temas de Córdoba que a todos los radicales, que a todos los integrantes de Cambiemos, porque esto era Cambiemos en sus diferentes versiones, querían que de alguna manera se visualizar. Eso no alcanzó claramente. Nosotros en la legislatura, con el legislador, muchas veces planteamos que con las bolsas de cemento no se puede solucionar problemas de salud, educación. Bueno, claramente creo que el gobernador Schiaretti con los kilos de cemento acompañó a los votantes que necesitaba. Eso es una realidad. Si se complementó esa ruptura, sin lugar a dudas. Digo, hubo una fuga de votos hacia fuerzas menores, fruto del descontento de muchísima gente que tenía una expectativa en Cambiemos, que tenía una expectativa seria de decir, che, muchachos, pónganse de acuerdo que esta puede ser una solución a un peronismo de 20 años y que va a llegar a 24. Con lo cual creo que sí, yo coincido, ha habido responsables. El diálogo lo tienen que entablar todas las partes, digo, para que lo tengamos claro, porque si no decimos las cosas como no son. Los dirigentes políticos del radicalismo que tienen que dialogar no son tantos, digamos, son los dirigentes con peso específico, son dirigentes que representan sus núcleos internos. El legislador es una persona que tiene su núcleo interno dentro del radicalismo. Creo que esas son las personas que tienen que estar en una mesa, que se tienen que sentar, que tienen que dialogar para unificar posiciones dentro del radicalismo, porque después, no nos olvidemos, somos parte de una coalición electoral que tiene el PRO, que tiene la coalición cívica, digo, que tiene otras fuerzas políticas, el Frente Cívico, que tiene otras fuerzas políticas con las cuales hay que conformar una lista. Ojalá sea una lista de unidad para dar una señal rápida de recomposición política, que es lo que más preocupa. En este debate que hay actualmente del peligro de la institucionalidad de Córdoba, porque la mayoría abrumadora, por más que el gobernador Schiaretti haya planteado de que no va a abusar de ella, y ojalá, y uno sabiendo su pedigre democrático, interpreta que no va a ser así, pero ese peligro de institucionalidad del abrumador resultado hay que recomponerlo rápidamente también con resultados positivos para Cambiemos en Córdoba. Y además me imagino que también para intentar armar una lista que convenza al radicalismo cordobés, ¿no? En diputados van a pelear por lugares y van a tener que hablar desde una posición quizá un poco más en desventaja que otros tiempos, ¿no? Sobre todo con el PRO, me imagino. Si hubiéramos ido juntos, con los resultados a la vista, la capital se hubiera retenido y no tenga dudas que hubiera sido una pelea cerquita, si es que no le ganábamos en cuanto al gobierno provincial. Hubo, del 2015 hasta ahora, de un 10 a un 12% que no participó. Allá en la otra elección fue casi el 80% y esta no llegó al 70%. Es decir, ha habido ese mal manejo o desmanejo, como le querramos llamar, de los dirigentes de Cambiemos en esta provincia. Y algunos que también de influencias externas de otras provincias lo quisieron hacer. Lo intentaron, que yo no me quejo de eso. Sí me quejo. ¿De Carrió habla, por ejemplo? Póngale los nombres, que son varios. No, le pregunto para no solamente la Carrió, Rodríguez Larreta y todos los que vinieron acá. ¿Eso cree que perjudicó la estrategia, sobre todo de Mario Negri? Yo no digo que perjudicó la estrategia. Lo que perjudicó fue la unidad. Porque esa influencia que tuvieron posteriores es porque la tuvieron anteriores. Fue clave Carrió en el apoyo a Negri, ¿no? Son influencias externas. A nivel nacional, ¿no? Yo soy convencido que los traspiés electorales, aparte que la sociedad va votando, el vecino, el ciudadano, el cordobés va votando diferente en cada elección. En este caso concreto queda ese sabor amargo de la ciudad de Córdoba como bastión electoral de Cambiemos y que probablemente en un concepto de unidad se hubiera retenido. Pero me parece que esa diferenciación de votos también tiene que venir acompañada por qué se le presenta a la sociedad. Si van los mejores hombres en la lista, ojalá, el anhelo que todos siempre buscamos, que cada partido político, en este caso la coalición Cambiemos, presente las mejores propuestas que le puede dar de hombres para ser representantes de Córdoba en el Congreso. Es difícil ver, porque muchas veces no pasa eso. Como dirigente político muchas veces, hay que decir la realidad, no se le presenta a la sociedad lo que mejor
uno pretendería. Pero de todas maneras me parece que hay que dar vuelta a la página y sí creo que hay que entablar el diálogo para rápidamente recomponerlo. Uno no le tiene miedo a la PASO, porque la PASO justamente funciona con un mecanismo legal correcto, digamos, previsto por la ley, funciona para dirimir diferentes posiciones. En el contexto actual de Córdoba, lo ideal sería que le demos una muestra a la ciudadanía de madurez política. La última, hablaban de gobierno de coalición, ya una alianza estratégica para la elección, sino pensar en un gobierno que los incluya. ¿Es posible un vice radical? Es un posible vice y es un problema esto de la apertura. Por eso te dije que la decisión de ayer de la Unión Cívica Radical en su convención fue importantísima, porque también habla de la inclusión de otros dirigentes de otras extracciones políticas que pueden venir con aspiraciones presidenciales. Entonces se puede dar hasta las pasos. Ajá. Y de ahí contesto tu pregunta, que también puede ser puede ser la vice, o directamente que el radicalismo quedó claro ayer, que vaya claro, como competencia como candidato de Macri, ¿no es cierto? ¿Sí? A mí me parece, a ver, respondiendo a tu pregunta, sí es posible que indudablemente se comparte una fórmula. A título personal, como hombre que siempre estoy en la gestión, me interesa más compartir definiciones de políticas públicas. El radicalismo hace poco tiempo con sus gobernadores manifestó su preocupación por las tarifas y por los precios, por la inflación. Y logró frenar. Y logró medidas concretas relacionadas con el esquema tarifario futuro, que le pega fuerte al votante de clase media, que es el que nos ha acompañado siempre, y con todo el tema de precios. A mí me interesa muchísimo compartir la definición de políticas públicas. Bien. Y esto no significa cogobernar, significa una coalición electoral en donde cada uno da lo mejor que tiene para el bienestar de los argentinos. Y lo dejó bien claro Cornejo en su discurso, que fue bastante duro el discurso del presidente de la Unión Cívica Radical. Nicolás Vicellares, muchas gracias. No, gracias a usted. Seguimos en Voz y Voto. Alternativa Federal fue noticia hoy en Córdoba porque justamente aquí celebró su cumbre, ¿no? La reunión de los 4 referentes. Y Fede, vos estuviste con uno de ellos dialogando. Sí, estuvo Juan Manuel Urtubey en La Voz del Interior, en Voz y Voto, y nos adelantó lo que iba a ocurrir hoy, ¿no? La ratificación de que Alternativa Federal se va a presentar en las elecciones, que va a tener candidatos y que va a ampliar también un poco la base para ver si suma más referentes. Bien, lo escuchamos entonces. La razón de la existencia hace un poco más de 8 meses que se formó Alternativa Federal, lo que se formó sobre la base de decir, le vamos a dar un canal de expresión a los argentinos que no quieran la continuidad del macrismo y no quieran volver al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque tenemos profundas diferencias con ese pasado que todavía tiene muchas cosas para explicar, y es obvio la situación de la Argentina respecto a la enorme decepción que hay con este gobierno en la Argentina. Entonces, claramente, tanto el caso de Schiaretti, Pichetto, Massa y quien habla, tomamos la decisión de ir por este camino. Desde el gobierno y desde el kirchnerismo, en alguna medida terminan siendo socios en una política de tratar de invisibilizar cualquier alternativa diferente a ellos, porque ellos saben que viven de la polarización. En el momento en que aparezca una alternativa que pase por arriba de esta grieta, pierde razón de existencia tanto el macrismo como el kirchnerismo. Entonces, obviamente que vamos a escuchar que algunos van a hacer sociedad con el gobierno, que otros van a hacer sociedad con el kirchnerismo, porque en la lógica de muchos de la política y comunicadores no tiene que existir otra cosa que no sea Macri o Cristina. Lo que pasa es que los argentinos, la mayoría de los argentinos, no queremos eso. Hubo reuniones la semana pasada con el presidente Macri y, bueno, en esta danza de nombres también en algún momento se habló de una posibilidad de un acercamiento de Urtubey con el gobierno. ¿Eso también está descartado? Totalmente, porque nosotros, y el caso del gobernador Schiaretti también, creo que hemos sido en alguna medida las caras visibles, lo ha sido Pichetto en el Senado también, el diputado Cosiner en Diputados, digamos, nuestros principales referentes en cada uno de los espacios, que hemos colaborado institucionalmente para que a la Argentina le vaya lo mejor posible. Pero no se debe confundir eso con nuestra posición política. Nosotros somos oposición, vamos a ofrecer una alternativa superadora al gobierno, pero que no quepan dudas que hasta el último día de la gestión vamos a ayudar para que la cosa salga lo mejor posible, o por lo menos, como viene, lo menos peor posible. Juan Schiaretti, aparte de ser amigo y colega y tener una mirada muy parecida a la mía, tenemos la misma responsabilidad institucional,
Entonces, claramente es un dirigente con experiencia, con enorme vocación de servicio, que está haciendo una enorme ayuda para toda Alternativa Federal para ser una fuerza competitiva. En lo personal, creo que su posición de uno de los principales actores de nuestro espacio político tiene que generar un apoyo para todo el sector, no solo para un candidato, por más que yo tengo una gran relación y un enorme reconocimiento por Schiaretti, creo que él debe participar y colaborar con todo el sector, no ser parte de nuestra contienda interna del espacio. Seguramente a partir del 11 de agosto, que espero ganar las primarias de Alternativa Federal, ahí seguramente ya vamos a caminar juntos en esta provincia y en otros lugares de la Argentina, en donde la figura de Schiaretti es una ayuda realmente importantísima. Pero creo sinceramente que el rol del gobernador es ser en alguna medida, como lo viene haciendo ahora, el articulador del espacio general entre todos y no involucrándose en uno de los candidatos, porque me parece que pierde peso. Que no sea candidata Cristina y que sea Alberto Fernández el cabeza de lista del espacio kirchnerista. ¿Cambió en algo para ustedes la relación que se plantea con ese espacio del peronismo, digamos? Para mí no cambia nada porque en definitiva es menos de lo mismo. Alberto Fernández es parte del núcleo duro, el sector más íntimo de la mesa del kirchnerismo, o sea, no es... ¿No ven una moderación en la cabeza de la lista? El mensaje hasta ahora del candidato a presidente de ese sector fue que hay que revisar el contenido de las sentencias, hay que evaluar la conducta de los jueces, que yo sepa en un sistema republicano no es la tarea del Poder Ejecutivo, pero bueno, tiene que ver con la lógica de funcionamiento del kirchnerismo. Sin embargo, parece que los mercados no se alteraron demasiado, digamos, que lo ven. Porque en definitiva no cambia ojos, mucho. Digamos. En definitiva, vamos a ser francos, no hay un cambio sustancial entre la candidatura de uno o de otro. Al final del camino, aparte estamos hablando de una fórmula en donde la candidata a vicepresidenta anuncia quién es su candidato a presidente. Sí. De mínima es raro. Pero bueno, responde a una lógica de conducción política que tiene ese espacio. Veíamos a Urtubey hablando de lo que pasó finalmente este martes en Córdoba, ¿no? Ratificando la alianza electoral y también hablando de la campaña electoral que ya está de hecho lanzada, ¿no es cierto? A propósito de la campaña electoral, estuviste con Daniel Arroyo, que habló de la pobreza, habló de la economía y también de la campaña, ¿no es cierto? Exactamente, este diputado nacional justicialista que estuvo con Massa, tuvo cierto alejamiento a fines del año pasado, porque justamente lo que él empezó a plantear es esta cuestión de la unidad del peronismo, un acercamiento hacia el kirchnerismo. Fue muy interesante hablar con él, él es especialista en todos los temas sociales. Hablamos de eso y aparte compartió una mirada diferente sobre el proceso electoral y el impacto que tiene en la economía. Bien, vemos la nota. Daniel, ¿qué grado de profundidad dirías vos que tiene hoy el deterioro social en Argentina? ¿Cómo estamos en relación, por ejemplo, a la última crisis fuerte de la que tenemos referencia, que es el 2001? Nosotros tenemos un deterioro social muy grande de verdad. Muy grande quiere decir que a la pobreza estructural, a la pobreza que viene de largo, uno le agrega dos cuestiones. Uno es el hambre. Lo que es distinto al 2001 es el costo de los alimentos. La canasta básica de alimentos ha subido mes tras mes. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. La gente va a consumir terceras marcas de alimentos porque no le alcanza y esas aumentan más que el resto, con lo cual la inflación en los más pobres es más alta. Ahí hay una cuestión central que en ese aspecto peor que en el 2001. Una segunda cuestión que es el sobreendeudamiento de las familias. Otra cuestión nueva es que como la plata no alcanza, como subieron mucho los costos fijos, puede pagar luz, gas, agua, alimentos, transporte, el que paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, 130% de interés anual. El que va a la financiera en la esquina, 180%, o al financista del barrio, o al que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito. Las dos cuestiones críticas, para mí, pero muy críticas hoy, son el tema de pobreza con hambre y sobreendeudamiento de las familias. A diferencia del 2001, la Argentina tiene mucho más planes sociales, tiene mucha más cobertura. Tiene hoy cerca de 10 millones de personas que tienen cobertura y tenemos la experiencia. Y en ese sentido a mí me parece
que lo que hay hoy es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Eso significa el que no le alcanza la plata, está mal, está sacado, andar sacado todo el día. Eso va o a depresión, uno va a un barrio y hay mucha gente caída, o a violencia. Nos miramos mal y a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros, porque estamos todos sacados. Pero no un fenómeno de que salga la gente colectivamente a la calle, digamos. No. El sufrimiento está siendo como más para adentro, más de implosión. Yo creo que por 2 cosas. Uno es porque está la historia de la crisis del 2001. Todo el mundo sabe que si sale es peor, que si explota la cosa es peor. Y segundo, porque está cerca el proceso electoral. Para mucha gente eso lo que implica es, bueno, va a haber un cambio, veremos, hay una cierta expectativa. Una válvula de escape, alguna expectativa. Exactamente. Pero yo diría, en términos generales, que la cobertura del Estado es mayor que en el 2001, sin lugar a dudas, y esa es la base que está conteniendo, pero hay problemas nuevos. El tema del hambre, el tema del endeudamiento de la familia, el parate de la actividad económica es muy fuerte. Mirá qué interesante lo que decís de la mirada que hay sobre el proceso electoral, ¿no? Porque en general se lo subraya como fuente de incertidumbre, como algo negativo, ¿no? Para la economía. Digamos, más allá de que haya algún asidero en esa lectura, tiene este otro costado que de alguna manera está teniendo un impacto positivo. Absolutamente. En realidad es todo un debate en la macroeconomía, si el tipo de cambio se dispara o no frente al proceso electoral. En la micro, que es la vida cotidiana, lo que hace es generar expectativas. Decir, bueno, estamos mal, estamos complicados, pero dentro de 2 meses votamos o dentro de 3 meses. Hay un proceso así. Ahora, el fenómeno de implosión social es de un deterioro fuerte y nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar piedras, todos tenemos que ayudar. Francia venía de un proceso de crisis importante, de ajuste tras ajuste, no pasaba nada. Un día aumenta 0,47% la nafta, que para nosotros sería absolutamente nada, y se desata un gran conflicto. Con lo cual, está todo como agarrado con alfileres. Creo que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a que no se complique la cosa. La primera forma de ayudar es que lo que ha planteado el gobierno son los 64 productos esenciales, tienen que estar, tenemos que ayudar todos. Le faltan verduras, le faltan frutas. Tendría muchos cuestionamientos a cómo se elaboró, pero no importa. Tienen que estar en el supermercado, tienen que estar en el almacén dentro de 15 días, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. La caída social solo va a tener un piso en Argentina si sabemos cuánto cuesta comer, si sabemos con cuánta plata hay que ir a la verdulería, qué compramos con 100 pesos, qué compramos con 500 pesos. Yo creo que todos tenemos que ayudar en este contexto a que los 64 productos esenciales estén. ¿Y ves responsabilidad en ese sentido, en esta cuestión de no encender mechas en la clase política en general y los otros actores que tallan en el campo social, sindicatos, organizaciones sociales? ¿Qué actitud ves? Yo veo mucha responsabilidad del campo sindical claramente, de los movimientos sociales que son parte hoy de la solución, en el sentido que están los comedores, están haciendo lo que pueden, están ayudando, de la clase política en términos generales. Yo creo que hay mucha responsabilidad porque hay mucho susto en torno al nivel de conflictividad. Para graficarlo, lo que era un centro comunitario hoy es un merendero. Lo que era un merendero hoy es un comedor. Lo que era un comedor es un comedor y además hacen viandas porque va gente grande que va a acompañar a otros, pero se tiene que llevar la comida a la casa. Ese es como el nivel de deterioro. Me parece a mí que acá hay que hacer 2 cosas. Yo creo que la caída social va a tener solo un piso si hacemos 2 cosas ya. Una es, la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible, tenemos que quitarle el IVA a los alimentos y controlar, regular la canasta básica de alimentos. Eso para mí es una política para el próximo gobierno y para los 10 gobiernos que vengan. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Eso no es un debate, es una regla. Es un debate si sabemos o no hacer celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Comer para un país que produce 400 alimentos para 400 millones de personas tiene que ser una regla. Y lo segundo es que hay que armar un sistema de crédito no bancario. A tasas muy bajas, créditos fuera de los bancos, lo tienen todos los países de América Latina. Ha tenido buenas experiencias la provincia de Córdoba incentivando este tipo de crédito, muy masivo a 4 millones de personas, a tasas del 2 o 3% anual. Para máquinas y herramientas, para el carpintero tengo una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tengo una máquina de coser y para desendeudar a la familia. Esas 2 cosas. Y suponete, si alguien, digamos, el próximo gobierno efectivamente trabajara en líneas así, ¿cuánto tiempo, no sé si es posible mensurar, cuánto tiempo puede llevar inducir una mejora que sienta la gente de la situación social? A mí me parece, la Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Hoy tiene 32% de pobreza, la última medición, y la próxima va a dar mayor. Si la economía vuela, hacemos todo bien, baja 25%. De ahí en más hay que hacer cambios muy estructurales. Yo creo que parar la crisis y reconstruir rápidamente es un proceso de poco tiempo. A mi modo de ver, en 2 años Argentina, enseguida se pone en marcha. Baja la pobreza a cerca del 25%. Claro. Después viene la parte más compleja. Hay que transformar la escuela secundaria. Si nosotros no damos vuelta a la escuela secundaria, ese 25% de pobreza va a quedar trabado, porque no estamos llevando el siglo XXI. Hay que crear el derecho a primer empleo. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay que
rearmar el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral hoy en Argentina? El siglo XXI, el que está asociado al mundo del conocimiento, a la industria del software, a la soja que va y produce y vende bien. El siglo XX, la señora que cose ropa fasón en su casa, que está cosiendo ropa en su casa, o el gasista o el plomero. El siglo XIX, el pibe sin secundaria completa perdido en una esquina. Claro. Bueno, en la Argentina tenemos que definir con claridad para ir modificando la estructura. ¿En qué somos competitivos? En la industria del software, en todo eso somos competitivos. ¿Qué tenemos que cuidar? Para mí la industria textil hay que cuidarla, porque ahí trabajan mujeres y jóvenes y hay 24% de desocupación. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que hacer obra pública, mano de obra intensiva, obra pública de pico y pala, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Si vamos caminando por ese lado, para mí, paramos primero la caída social y después empezamos a reconstruir. Yo creo que ese es el camino. En 2 años yo creo que esto se pone claramente a funcionar. Después tenemos que caminar muy rápidamente, pero la Argentina tiene todo para reconstruirse, tiene recursos humanos, recursos económicos, recursos naturales, condiciones. La verdad que tiene todo para reconstruirse en Argentina. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias de verdad. A solo 15 días del cierre del plazo para inscribir alianzas electorales, se siguen precipitando algunas definiciones. Algo de eso hubo hoy en Córdoba y para analizarlo estamos con Mariano Bergero. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Flor, ¿cómo te va? Editor adjunto de Política de La Voz. Mariano, hoy fuimos sede de esta cumbre de los 4 referentes de Alternativa Federal. ¿Qué llegaron a definir, digamos? ¿Cuáles dirías vos son las definiciones centrales que quedaron de ese encuentro? Bueno, hubo lo que podría decirse como una nueva prueba de amor entre los 4. Un amor que todavía falta confirmarlo, vos recién lo planteabas en el día 12 de junio cuando se venza el plazo, y ahí definitivamente sabremos si efectivamente todos quienes participaron de la foto y los que creen que pueden llegar a sumarse van a poner la firma en el acuerdo y van a inscribir la alianza en la justicia. O sea, no le terminamos de creer a Massa si se queda completamente o no, coquetea con el Bueno, es que todavía hay tiempo. O sea, si uno ve los 4 puntos, 5 puntos que hoy resolvieron, da toda la sensación de que no debiera haber sorpresa. Pero cuando se le pregunta en público a los participantes, te dicen, no tenemos duda de que va a estar. Ahora, después de fuera de micrófono, nadie pone la mano en el fuego por eso. Entonces, me da la sensación que todavía hay que esperar hasta el 12 de junio, por suerte falta muy poquito, y ahí se verá realmente si el Frente Renovador de Sergio Massa va a participar del espacio de Alternativa Federal. Un espacio de Frente Renovador que el jueves va a tener una decisión importante porque se va a realizar el Congreso Nacional de ese espacio. Va a ser en Parque Norte, unos 600, 700 dirigentes de todo el país, pero básicamente de la provincia de Buenos Aires, se van a congregar en ese lugar, en el mismo lugar donde ayer se juntó la convención radical, y ahí van a definir. Da la sensación que Massa, que no va a salir algo tan concreto, sino algo bastante lavado, abierto, para... Por supuesto que va a estar concatenado con lo que sucedió hoy a la tarde en Córdoba, pero además seguramente que quedarán abiertas algunas cuestiones para seguir negociando. Todos te dicen, Massa va a negociar con todos por debajo de la mesa hasta el 12 de junio y ahí veremos si firma o no ser socio de Alternativa Federal. Está en su momento, digamos, de gloria en ese sentido, porque desde Cambiemos también se le hacen guiños. Suena hasta con la posibilidad de compartir algún armado con Vidal en Buenos Aires. Una doble colectora un poco rara, pero que se mencionó durante los últimos días. Bueno, por eso, digo, tiene diferentes alternativas abiertas y habrá que ver si finalmente termina... Da la sensación que si vino a Córdoba, se sacó la foto y acordó los 4 o 5 puntos con el resto de los socios, con Schiaretti, con Pichetto y con Urtubey, difícilmente... o por lo menos va a quedar muy expuesto o va a tener que explicárselo a sus votantes porque dijo hoy una cosa y eventualmente si cambiara de opinión terminaría siendo otra. Veremos, por suerte faltan unos días y se va a develar el misterio. En los acuerdos, digamos, en los puntos que ellos planteaban al cabo del encuentro de hoy también se habló, se planteó esta voluntad de sumar a otras fuerzas. ¿Qué otras fuerzas podrían ser? ¿Es importante, digamos, esa definición o...? Me parece que básicamente lo que están tratando es de terminar de conquistar una porción, en realidad son 2 sectores de la política argentina que todavía no tienen un lugar fijo, que es el Partido Socialista. Ya hay un vínculo en Hacemos por Córdoba aquí en la provincia por el armado
que hizo Schiaretti sumando a los socialistas, y también digamos, el socialismo lo ponemos en nombre del gobernador Lifchitz de Santa Fe, y también en la figura de Margarita Stolbizer como la líder del GEN. ¿Cuánto significa eso a nivel nacional? Y es difícil de medirlo. El GEN es una fuerza bastante pequeña, marginal, y en el caso del socialismo, bueno, conduce Santa Fe. Me parece que el mensaje está destinado prácticamente para ellos dos. Claro. Y obviamente que para Labaña sigue diciendo que él no va a participar de lo que hoy se refrendó, que sí o sí ir a las PASO, y él está construyendo un espacio que, si se llega a ir Lifchitz y se llega a ir el GEN de Consenso 19, realmente va a quedar muy flaco eso, una estructura bastante escuálida, teniendo en cuenta que bueno, va a competir en las PASO con estructuras importantes, la del kirchnerismo que lleva a Alberto Fernández a la cabeza, y la del propio Cambiemos, donde se asegura desde por lo menos el seno del poder que maneja Marcos Peña, que no será otro que el presidente Mauricio Macri, el candidato. Bien, bueno, hablando justamente de la situación en Cambiemos, se celebró la convención del radicalismo. Confirmaron que van a seguir en Cambiemos, pero quieren esta cuestión de mayor participación, digamos, que sea verdaderamente una coalición de gobierno, Cambiemos, y electoral. De gobierno, incluso no sé si el mensaje es desde ya de gobierno, digamos, de este tramo preelecciones del gobierno, si hay alguna expectativa del UCR de tener ya, tallar ya de mayor manera en el gobierno, o están mirando el horizonte, digamos, de fin de año. Bueno, esa expectativa de tener mayor incidencia, la verdad que la vienen reclamando prácticamente desde el comienzo del gobierno. Obviamente que dejaron pasar el 2015, luego también dejaron pasar el 2017 porque Macri salió fortalecido, y ahí obviamente la mesa chica de decisiones creyó que había concentrado todo el poder y era mucho más difícil que el radicalismo pudiese lograr algo. Sí. Siempre cuando el socio logra algo de quien es su jefe, o está en una mejor posición, lo hace cuando está flaqueando. Sí, y en ese sentido Macri tiene una historia, digamos, de poca credibilidad, ¿no? Porque cuando le va mal la acerca y después se olvida. Y después el resto de lo que sucedió no hubo demasiadas sorpresas, es más, fue ratificada la convención con mayor adhesiones propias que la del 2015 y la del 2017, que fue en La Plata. Lo que me parece que hay como un trasfondo y hay una cierta contradicción en el hecho de, o por lo menos cierta contradicción que se puede dar en el plano de la estrategia electoral, que tiene que ver con esta idea de ampliar el espacio. Lo dijo el propio Cornejo, el presidente del radicalismo, cuando cerró y dio el último discurso en la convención, de decir, estamos abiertos a ampliarla incluso para los peronistas federales. Ahora bien, yo me planteo, justamente lo que necesita Macri es que ese peronismo federal sea lo suficientemente sólido para que le coma una parte del voto peronista al kirchnerismo. Claro. Con lo cual no es una gran idea, a mi punto de a mi modo de ver, que el radicalismo busque introducir en Cambiemos a justamente la parte que le puede dividir una porción del voto peronista, y que de otra manera podría terminar junto con la fórmula o adheriendo en porciones, por supuesto que no sabemos cuál es la cantidad, a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso no me parece demasiado inteligente, más allá del discurso de la apertura y de la ampliación de la base de sustentación que viene planteando no solamente el radicalismo, sino que esto ya lo viene planteando dentro del gobierno, por ejemplo, figuras importantes como es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Bien. Pero a priori no da la sensación que sean jugadas que se complementen, sino más bien que se repelen el hecho de que Cornejo esté llamando a los federales, cuando en realidad lo que se dijo es, la semana pasada, en las fotos que hubo de Macri con Schiaretti y de Urtubey con Macri, es que a ambos le pidió, por favor, mantengan esta tercera vía para poder de algún modo vehiculizar algunos votos que de otra manera podrían terminar en la canasta de Alberto Fernández. Pero bueno. Otra cosa para consensuar en el seno de esa coalición. Otra cosa para consensuar. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias. Antes de irnos al corte vamos a ver una nota muy interesante que hicieron nuestros compañeros Darío Galeano y Sergio Carreras. Mañana se celebran 50 años del Cordobazo y Osvaldo Ruiz, un reportero gráfico de Córdoba, por entonces, en época del Cordobazo, tenía solo 17 años y se convirtió en el fotógrafo más joven en cubrir esa rebelión popular. En este informe cuenta un poco su historia. Tenía 17 años y medio.
Fui el fotógrafo más joven que cubrió Cordobazo porque estudiaba y trabajaba. De repente sentimos una explosión, como si hubieran reventado un portón, una cosa así. Miramos y por atrás nuestro pasa el escuadrón a toda velocidad y nosotros salimos corriendo atrás de los caballos porque veíamos de que venían los manifestantes corriendo ya en un enfrentamiento abierto. Cuando llego, puedo pararme, digamos. Empiezo a tomar la fotografía del enfrentamiento del escuadrón con los manifestantes. Bueno, la columna sigue hasta la Cañada y agarra hacia el Boulevard San Juan. El gran grueso toma la parte de la Cañada, pero de la parte izquierda. Yo me voy por eso y me parapeto a donde antes estaba el sindicato de los petroleros. Desde más o menos la calle Duarte Quirós, donde estaba todo, donde la policía había hecho un cerco para que justamente no penetraran al casco céntrico, y le tiraban con todo. Le tiraban con toda la manifestación y la manifestación ya se enardeció. En esa zona había mucha obra. Tenían material para hacer cualquier cosa, ahí es donde se empiezan a hacer las grandes barricadas. Me bajo por acá, por Arturo Nuevas, doy la vuelta, aparezco por acá, por Corro, y acá, justamente, en esta subida yo veo esta barricada. Veo esta barricada y tomo la fotografía. En esta foto ya lo habían matado al nene. Yo no llegué a tiempo, porque yo escuchaba entre los manifestantes que habían bajado a uno. Bajaron a uno de Kaiser, ¿viste? Entonces por eso que yo me vine corriendo hasta ahí, pero ya se lo habían llevado, ¿viste? Vos te manejabas de acuerdo a lo que escuchabas, ¿viste? Lo que escuchabas entre los manifestantes, porque ellos más o menos sabían, no sé, después nos enteramos que ellos se comunicaban por medio de motos, ¿viste? O sea, tenían sus chasquis, digamos, que iban de un lugar a otro viendo y más o menos por dónde estaba la acción. Entonces nos enteramos que estaban sacando los Citroën y que habían quemado ceros. ¿Sí? Entonces, claro, yo agarré por Colón y ya me vine para acá, ¿viste? Ya me vine para acá y me encontré acá con mi padre, me encontré justamente en la Acero y bueno, y empezamos a trabajar acá, ¿viste? Todavía acá la plaza, si bien había barrica de qué sé yo, pero no es lo que vino después, ¿viste? Y bueno, en la calle tuvimos hasta las 20 horas más o menos, habrán sido 20, 21 y que después nos tuvimos todo en el diario, hasta prácticamente que duró el conflicto, porque después pusieron el toque de queda y teníamos que estar durmiendo en el diario. La primera vez que escuché la palabra Cordobazo y prácticamente al otro día, ¿sabe por qué? Porque ya teníamos referencia de lo que era el rosariazo y ya, entonces quedó como Cordobazo, ¿viste? Es más, yo creo que el vocablo Cordobazo lo ponen los porteños, ¿viste? En su título, ¿viste? Llegamos al final de un nuevo programa de Voz y Voto. Nos sobra espacio hoy, ¿no? Queda grande la mesa. Nos falta Julián. Que bueno, ya va a estar por acá. Se ha tomado unos días, pero no se irá con el gobernador de vacaciones. No lo puedo confirmar ni desmentir. Él trabajó mucho en la campaña también, desde otro lado, pero bueno. Se irá a algún lugar. No se sabe bien a dónde va el gobernador. Es como un secreto de Estado. Un merecido descanso y Cañas también merece su descanso. Sí, pero lo vamos a tener rápidamente con nosotros. Lo extrañamos. Sí, la verdad que, bueno, lo esperamos, que sepa que lo esperamos. Sobre todo en este segmento del programa. Sí, tal cual, que nos queda grande.
Bueno, ¿qué tenés en el bajo, Flor? Yo tengo, mira, una comidilla que ya empieza a generar la nueva legislatura, aunque todavía el edificio me refiero, ¿no? No la legislatura. Está cerca del centro cívico, construyéndose. Exactamente. Porque tenemos otra nueva legislatura que va a ser la que va a entrar en función el 10 de diciembre. Todavía no se utiliza, está en construcción. Todo indicaba, según la última previsión, que recién el año que viene se iba a utilizar. Pero parece que no, que desde octubre ya los legisladores van a poder sesionar en el edificio nuevo. ¿Desde octubre de este año? De este año. Y que el gobernador Schiaretti va a poder dar su mensaje de inicio de su próxima gestión en diciembre en ese edificio. Un edificio muy moderno. Un edificio moderno donde... Que no termina de conformar a todos. No, ya genera... Ya tiene un apodo incipiente. ¿Cuál porque es? El material aparentemente más utilizado es el metal en su construcción. Entonces para algunos es el silo, los silos. Ya tiene un apodo. El silo. Y los legisladores de la oposición, algunos plantean que, digamos, que a partir de ese material sea como demasiado caluroso o demasiado frío supongo que el van a poner ambiente. aire acondicionado, calefacción. Quizás viste la resistencia al cambio, son muchos años. Aunque en las el construcciones, enclave del centro. Viste que las construcciones de Córdoba primero pasan un periodo de adaptación, llueve, entra agua hasta que le encuentran la vuelta. El centro cívico tiene ahí alguna historia que no terminamos de conocer, con techos que se llovían. Pero con un par de y añitos se supera. Así que bueno, el silo, me gustó el silo. Se inaugura el silo. Va a dibujar. Bueno, yo tengo, como no le gusta a Julián, una encuesta, pero no relacionada con intención de voto, sino con las preferencias electorales. Publicamos en la edición del martes que hay en Córdoba 25.000 jóvenes que no aparecen en el padrón por algún error que no está muy claro y que podrían aparecer si se presentan, se hacen el trámite, y si no, la justicia también lo promete que lo va a llevar adelante, va a depurar el padrón para que en definitivo tenga a esos jóvenes de entre 16 y 18 años. Entonces nos pusimos a preguntarle a los consultores ¿a quién votaría esa gente? Porque, claro, ¿quién pierde con esa ausencia? Exactamente, ¿quién es el que más sufriría, entre comillas? Y había cierto prejuicio sobre que esa gente era la que más cercana estaba al kirchnerismo. Ajá. Sin embargo, los consultores nos advierten que no es así. Bien. Que hoy el segmento que más dice que va a votar al kirchnerismo es el que va entre los 25 y los 50 años. Mirá el vos. Adulto joven, digamos, ¿no? Y nos cuentan, ahí están los millennials también, y nos cuentan cuál es la razón. Que vivieron la mejor etapa del kirchnerismo y que tienen los recuerdos frescos. Los jóvenes agarraron la última parte, digamos, en cuanto a su nacimiento a la política. Viste que ella siempre se dirige especialmente, les dice su debilidad. Tiene la cámpora como un lugar importante, pero los consultores advierten que no, que el voto más fuerte del kirchnerismo está en ese segmento etario. Así que ahí van a tener que trabajar más que en esta cantidad de gente, de jóvenes que sí son importantes. Son, en total el padrón es el 3,4 del país. O sea, esa gente puede definir la elección también tranquilamente, una elección que se va a definir, se supone, por siguen pocos apareciendo omisiones y cosas extrañas en los padrones, los a pesar padrones de ya pasó en que no Córdoba salen y ahora caros. De que, sí. Se ve que lo que hacen no está bien hecho, pero se dan cuenta, en como esta las obras época, públicas, una vez que están tan fácil, ¿no? Con la tecnología, con, no sé. Exactamente. Así que bueno, seguiremos esta cuestión electoral que tiene muchas facetas, no solo la intención de voto, sino otras puntas que los candidatos siempre están siguiendo atentamente. Me gusta ese filón de las encuestas también que contás, digamos, no solo intenciones sobre candidatos, sino datos que permiten entender el voto desde otro lado. Exactamente, muchas veces son los datos que más se consultan, no solamente a quién votarías hoy, porque eso es una radiografía del momento, pero futuro o trazando radiografías en lo que va a pasar en octubre, es muy interesante saber. Igual ya tenemos algunas definiciones, así que queremos la semana que viene hacemos tires de candidatos presidenciales. Yo vi 10, y en las 10 hay resultados diferentes, diferencias diferentes, hasta ganadores diferentes. El martes traemos y las vemos todas. Un Excel. Exactamente. Nos vamos, Flor, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Posible.